Bien, cerrando este primer módulo del tema de catastro urbano, lo vamos a cerrar con esta nueva visión que afortunadamente se ha dado al catastro en nuestro país. Hay muchos países en Latinoamérica que se puede decir tienen unos catastros más desarrollados que en nuestro caso, nuestro país, que ya estuvieron trabajando sobre este tipo de catastro multipropósito, que también lo podemos escuchar como multifinalitario, ¿no?, en otros países, y que tiene el mismo concepto, en este caso, o la misma visión del catastro. Estábamos ya un poco hablando de este tema, ¿no?, que afortunadamente en nuestro país, aunque todavía nos falta bastante, pero ya tenemos, inclusive dentro de la ley, el aspecto multipropósito de los catastros. Ya no un catastro fiscal, ya no un catastro jurídico, ya no un catastro físico, sino un catastro multipropósito. O, como te digo, en otros países lo conocemos como multifinalitario, ¿no? La ley, dentro del concepto del catastro de predios, extraído esa partecita que desde el inicio dice, ¿no?, es el inventario físico de los predios orientado a un uso multipropósito. O sea, ya el concepto del catastro está incluido este término de multipropósito, ¿no?, o multifinalitario, ¿no?, en donde al catastro le dan otra dimensión, que ya estos catastros, como habíamos estado hablando, sobrepasan, ¿no?, el aspecto territorial del distrito y va a un nivel mucho mayor. Es por eso de que para que se llegue a este término de multipropósito, ¿no?, vieron que los catastros debían tener un apoyo mucho mayor en la información que se brinda. Afortunadamente, el desarrollo, en este caso, de estas tecnologías ha dado ese soporte técnico a estos catastros. Antes era un poco difícil el que llegue a los catastros a ese nivel de multipropósito. ¿Por qué? Porque no se tenía la tecnología necesaria para que estos catastros sean masivos, o estos catastros, la información catastral, puedan acceder, ¿no?, inmediatamente cualquier tipo de usuario, no solamente a nivel nacional, sino en cualquier parte del mundo. Si llegamos nosotros a tener un catastro publicado vía internet, el acceso a la información pues se hace mundial, ¿no?, y llegamos a tener pues ese respaldo de que la información catastral es una información que no solamente va a abarcar el ámbito municipal, sino abarca el ámbito nacional y además el ámbito mundial, ¿no? Afortunadamente, ahora tenemos internet, tenemos el acceso, por ejemplo, a imágenes satelitales a nivel mundial, como ya hemos visto en las clases anteriores,
en tal sentido de que la información catastral se puede colgar o se puede adecuar a estas tecnologías gratuitas inclusive, ¿no? Nosotros podemos publicar el catastro vía página web, vía planos temáticos, planos virtuales, donde le da una categoría mayor a la información catastral. Entonces, la tecnología ha ayudado para poder llegar a ese nivel de los catastros orientados a un uso multipropósitos, ¿no? O, como te digo, también podemos verlo como multifinalitario. Antes no podíamos tener ese nivel. Antes, como ya les había indicado, las municipalidades hacían sus catastros, pero esos catastros quedaban ahí, a nivel municipal. Y la utilización mayor que se hacía de la información catastral era para un tema de impuestos, ¿no? Un tema de finanzas, ¿no? ¿Cómo mejoramos la recaudación del impuesto predial bajo la información del catastro? Entonces, se rompe ese aspecto y indica, ¿no? Ya no vean ustedes al catastro bajo ese sesgo del impuesto predial, sino véanlo mucho más. Véanlo que ese catastro podamos utilizar la información en distintos aspectos. Y no solamente la municipalidad puede utilizar esa información, sino entidades públicas y privadas que estén interesadas o relacionadas al territorio, ¿no? ¿Qué cosas suceden en ese territorio? Hay inclusive instituciones que también levantan información territorial y en este caso el reto que se tiene en el tema de catastro es que esa información que se produce o que producen las distintas instituciones, puede ser públicas o privadas, se puede incorporar a la información catastral. Ese escenario de que los catastros deben estar preparados para ser incorporada información que no necesariamente la levantó o se levantó en el proceso catastral, sino que distintas instituciones públicas y privadas han realizado sus trabajos, puedan incorporarse esa información. Ahí llegamos al término multipropósito. No solamente de que la información, o mejor dicho, no solamente que los catastros estén en la obligación de levantar toda la información, porque eso es imposible, sino que los catastros estén preparados para levantar su información que se requiere, pero además que se pueda incorporar otra información que ha sido levantada por diferentes instituciones, ¿no? En realidad, nuestro catastro, o el catastro en el Perú, tiene o persigue ese fin, de que su información esté preparada para poder incorporar información de otras instituciones. Uno de los primeros problemas que se tenía para poder llegar a eso era la parte cartográfica. Ya habíamos hablado que antes no había una obligación en las municipalidades de generar una cartografía en los procesos catastrales. Se daba un poco de libertad. Si tú tenías los recursos necesarios para poder llegar a generar cartografía y además a generar información alfanumérica, bueno, muy bien, hazlo. Pero ante la ley
no te decían si que necesariamente deberías en los procesos catastrales generar cartografía. Podría hacer un proceso como se hacía antes, de solamente levantar información en fichas, pero esa información no estaba respaldada por una información cartográfica y mucho menos por una ubicación espacial de la información. Después de que se dio la ley, sí. Dentro de los procesos catastrales está la generación de la cartografía. Y dentro de la generación de la cartografía, que vamos a tener una clase en otro módulo sobre cartografía catastral, dentro de ese proceso de cartografía catastral se dijo, ¿no? ¿Cómo podemos regular todo el proceso catastral? Bueno, vamos a decir que la cartografía que se produzca o se genere en los procesos catastrales debe ser una cartografía que esté respaldada por el Instituto Geográfico Nacional, y este instituto estableció la red geodésica nacional, ¿no? La red geodésica nacional. Dentro de la red geodésica nacional establecieron, ¿no?, como obligación puntos de control que deberían respaldarse la generación de esta cartografía, ¿no? Se hablan de 3 puntos mínimos por distrito. Entonces, solucionaron el tema de la generación de la cartografía, de tal manera de que cualquier institución que levante información cartográfica debe regirse a la red geodésica nacional. Y si se trabaja con la red geodésica nacional, vamos a poder incorporar información, ¿no?, cartográfica, y esta información, si se trabajó bien, debería calzar con la información generada en los procesos catastrales. Entonces, por ahí que solucionaron uno de los grandes problemas, que era la incorporación de información cartográfica en una sola base de datos. Para llegar acá debemos trabajar con la red geodésica nacional, punto de control de orden C, en la cual, ¿no?, se tiene que apoyar para hacer sus levantamientos. Puede ser en forma directa, topografía clásica, o en forma indirecta, mediante restituciones fotogramétricas, ¿no? Eso lo vamos a ver más cuando hablemos de cartografía catastral. Sí. Referente a los puntos de control, estos puntos, 3 como mínimo, ¿deberían circunscribir al área que va a ser catastrada o no necesariamente? Claro, o sea, por decirte, si yo tengo el distrito, los 3 siempre son muy poco, ¿no? Tengo todo el distrito, ¿no? Estos puntos deben estar, ¿no?, por ejemplo, más o menos abarcando casi la mayoría del distrito, pero son insuficientes, ¿no? Porque por la extensión del distrito, bueno, estos 3 puntos no me sirven como respaldo. Debemos incorporar una serie de puntos de control que me garanticen que la información que levante pueda estar correctamente enlazada a esa red, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo hago una cartografía clásica, son distritos pequeños, bueno, los equipos topográficos se van a instalar en esos puntos y posiblemente van a generar más puntos para poder hacer el levantamiento de la información, ¿no? Entonces, en la experiencia que he tenido, los distritos, bueno, tenían en promedio unos 10, 15, 20 puntos de control, ¿no? O sea, el decir 3 puntos siempre va a ser insuficiente, ¿no?
En este caso, va a depender bastante de la topografía del terreno, de las dimensiones, de la extensión del terreno, ¿no? Son puntos que me van a servir para poder dar la georreferenciación de la información cartográfica. Y si otra institución, por ejemplo, por decirte, Sedapal, acá en Lima, ¿no? Ellos manejan información cartográfica. Esa información cartográfica, si es generada también tomando como base los mismos puntos que el municipio, en este caso, lo ha generado, la información que levanten ellos va a calzar con la información catastral. ¿Por qué? Porque están partiendo de los mismos puntos. Esa es la mejora que se dio para la generación de la cartografía, que todas las instituciones deberían partir de estos puntos de control ya que fueron establecidos en un proceso catastral. O sea, esos puntos no solamente van a servir para el proceso catastral, sino que son puntos permanentes, que deben ser permanentes, que puedan servir para que cualquier institución pública o privada que tenga la necesidad de generar información cartográfica parta de estos puntos. Y con eso vamos a lograr la incorporación de la información, en este caso cartográfica, ¿no? Por decirte, en otros países existe levantamientos catastrales, pero no necesariamente sobre la superficie, en este caso del territorio, sino hay catastros, se puede decir, subterráneos. ¿Qué cosa está pasando debajo del territorio? Porque debajo del territorio también hay información. Por ejemplo, redes de agua, redes de electricidad, redes de telefonía, ¿no? Fibra óptica, ¿no? Red de gas, ahora en nuestro país, ¿no? Entonces, cada una de estas instituciones tiene su catastro de redes. Que eso no lo vemos, están debajo, pero generan una cartografía. Esa cartografía debería incorporarse al proceso catastral. Y al incorporarse se hace que el catastro se hace mucho más multipropósitos, ¿no? En Lima, en nuestro país, se ve, en este caso, un mal endémico, se puede decir. ¿En qué sentido? Viene una empresa, apertura, abre la pista, pone sus redes, la tapa y listo. Y después viene otra empresa que quiere poner sus redes también y nuevamente abre la pista y hace todo el proceso. Cuando la municipalidad podría, en este caso, administrar ese proceso. Ok, ya. Todas las instituciones públicas o privadas que estén interesadas en poner sus redes, ya. Se hace un consenso y en un mismo proceso trabajan todos. Pavimentan, viene otro, nuevamente lo rompe, pavimenta y así sucesivamente. No sé cuál será, de repente hay un negocio ahí, pero como planificación estamos planificando mal. Es más, viene una empresa y al excavar le rompe las tuberías o la fibra, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no contó con la cartografía. Y si yo cuento con una cartografía que me está dando un respaldo de la regiodésica, con el avance tecnológico de los GPS puedo saber dónde está, ¿no? Para poder en el proceso de excavamiento no excavar justo donde está esa red y solucionamos muchos problemas también.
¿no? Hay, por ejemplo, peritajes que se dieron cuando se rompió una fibra óptica. La compañía telefónica, o mejor dicho, la compañía de teléfono, no la telefónica exactamente, pero la compañía de teléfono demandó a la constructora por haber dejado un tiempo sin comunicación por la ruptura de la fibra óptica. Y la empresa constructora indicaba de que sucedió eso porque los planos, se puede decir, estaban mal georreferenciados. O sea, ¿qué sustentaban ellos? Que la posición de la red en el plano era de una forma y en la realidad era de otra forma. Que por eso es que ellos, pensando que la red pasaba más allá, excavaron y cuando la red pasaba ahí. Entonces hay un problema también de georreferenciación, ¿no? Entonces hay todo un tema acá de una cartografía subterránea que también debería incorporarse en los catastros. En otros países se da. La municipalidad, por ejemplo, en otros países. Y debería ser acá también igual, pero lo que pasa es que la información que maneja la municipalidad tiene información y de repente no sabe ni qué cosa tiene. Las empresas están obligadas a solicitar permisos a las municipalidades para poder hacer esto, esas excavaciones y pasar las redes por ahí. Y en esos permisos dejan información, dejan sus planos. Y la municipalidad debería administrar esa información y debería incorporarla a una base de datos. Una base de datos, en este caso cartográfica. Es por eso que ahora los catastros no solamente manejan una base de datos alfanumérica, que es el llenado de fichas, sino también se habla de una base de datos cartográfica, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo la dimensión de lo que es multipropósito, ¿no? Un poco viendo eso, ¿no? Se dice que un buen catastro es aquel que contribuye para la distribución equitativa de las cargas tributarias. O sea, tampoco el catastro se quiere pintar de que no tiene ese fondo tributario. Bueno, existe esa información. Lo que podríamos decir es que esa información me va a servir para una distribución equitativa de las cargas tributarias. ¿Qué podemos entender eso? Bueno, que, por ejemplo, una vivienda que tiene 3 o 4 pisos, ¿no?, debería pagar un impuesto mayor a la que tiene un piso. El catastro identifica eso y en el municipio verifican. A ver, este contribuyente, ¿cuál es su declaración jurada? ¿Cómo está declarando? Podremos ver que de repente declara un piso y los catastros han identificado, hay 3 o 4 pisos. Están subvaluando, son subvaluadores para pagar menos impuestos. Entonces, en este caso, le dice, oye, ¿sabes qué? Tú no deberías pagar por un piso, tú tienes 3, tú tienes que pagarlo por los 3. ¿Y dónde identificaron eso? En el catastro. O sea, tampoco es que le están cobrando de más, sino que están cobrando se puede decir lo justo, lo que debería tributar. Por eso es que dice que contribuye para la distribución equitativa de las cargas tributarias. Promueve la seguridad de la propiedad raíz. Ahora con la nueva visión del catastro, que es la interconexión, ¿no?, con los registros, podemos lograr esto, ¿no?, la seguridad de la propiedad, porque tenemos esta vinculación con los registros, ¿no?, en este caso los registros públicos. Se crea la base para la planificación urbana y regional. Ahí está. O sea, ahí tenemos esa visión, ¿no?, que da el catastro multipropósito. Planificación.
¿no? Compañero que estaba acá hablaba de que era un poco comenzar en un proceso de elaboración de los planes de desarrollo. Lo primero que deberíamos hacer antes de elaborar el plan, deberíamos tener un catastro actualizado, porque el catastro me va a dar el insumo para poder desarrollar un buen plan, valga la redundancia, de desarrollo territorial. ¿Dónde voy a encontrar esa información? Justo en el proceso catastral voy a encontrar cartografía actualizada y también voy a encontrar información alfanumérica actualizada. ¿Dónde voy a ver cuáles son los usos actuales? En los catastros. Dentro de los procesos catastrales vamos a ver que existe información que me dice si esta es una casa habitación, si ese es un comercio, si ese es una industria, si ese es un terreno sin construir, si son oficinas. Ahí yo estoy teniendo la información real del uso del suelo. En base a eso se puede ver, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Habría que hacer una modificación de la zonificación, porque esa zona residencial está desapareciendo. Ahora ya hay edificios y ese proceso lo vemos diariamente en distintos distritos, ¿no? Que son casas y después edificios, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho un cambio de uso y ahora esa zona residencial que tenía limitaciones en construcciones por el proceso de desarrollo urbano, bueno, ya no hay donde crecer horizontalmente, vamos a crecer verticalmente. Hay que hacer unas modificaciones. Entonces, un poco que los catastros también me dan esa información para lo que es planificación urbana y regional, ¿no? Si hablamos regional, ¿por qué? En este caso, la composición de las regiones en el país. Dentro de las regiones hay un departamento, pero dentro del departamento tenemos provincias y tenemos distritos. Si esas provincias, esos distritos, hicieron sus catastros, entonces la región tiene actualizada información de toda su región. Entonces, por eso es que también las regiones se le da a que impulsen los catastros, porque también ellos van a manejar ese tipo de información para sus planes de desarrollo, ¿no? Acá indican que la visión moderna del catastro multifinalitario o multipropósito, ¿no?, es aquel en que además de los aspectos económicos, físicos y jurídicos que tradicionalmente tenían los catastros, ¿no?, también consideran los datos ambientales y sociales, ¿no? Entonces, se incorporan otros parámetros, otros factores, otros elementos que hacen ver al catastro como un catastro multifinalitario, ¿no? Se está incorporando mayor información. No necesariamente estamos indicando acá que las municipalidades manejan toda esa información, pero sí deberían estar preparadas para incorporar, vuelvo a repetir, incorporar la información de otros sectores, por ejemplo, ambientales. Acá tenemos el Ministerio del Ambiente, maneja información territorial, debería incorporarse esa información a los catastros, ¿no? El aspecto social, también mapean el tema social, debería incorporarse también a la información catastral, ¿no? Tenemos que, en este caso, los catastros multifinalitarios se plantean un nuevo escenario, ¿no? Como vemos acá, dice, el catastro de hoy ha dejado de ser una entidad censal. ¿Por qué? Antes decía, ¿no? El concepto de catastro. El catastro es el inventario de los bienes inmuebles de un determinado territorio, ¿no? Como un censo nada más. Por eso dice acá,
el catastro de hoy ha dejado de ser una entidad censal para convertirse en una entidad proveedora de información estratégica para la toma de decisiones. Ahí tenemos, en este caso, el concepto adecuado, la visión adecuada del catastro. Ha dejado de ser una entidad censal para convertirse en una entidad proveedora de información estratégica para la toma de decisiones. En una municipalidad, por ejemplo, deben tomar decisiones diariamente. Los funcionarios deben tomar decisiones diariamente. Presentan una solicitud, presentan un reclamo, presentan un proyecto, y en cada uno de estos procesos de presentación de solicitudes, de proyectos, los funcionarios deben estar en la capacidad de poder tomar la mejor decisión en este caso. Si yo tengo un respaldo de una información, como dice ahí, una información estratégica, puedo tomar una adecuada decisión. Los alcaldes toman decisiones diariamente también. Si yo tengo ese respaldo de una información catastral, la decisión que voy a tomar yo va a tener una garantía de que va a ser correcta. En distintos ámbitos técnicos asociados, entre otros, al urbanismo, la economía, la ingeniería, la política, o sea, decisiones en esos niveles, ¿no? Económicos, urbanísticos, de ingeniería, de política, ¿no? Estos lo podemos hacer con un catastro o con una información catastral. Y estos catastros se conocen también como una gestión catastral. O sea, ¿cómo gestionamos nuestro territorio? Lo gestionamos con una información catastral, ¿no? Por ejemplo, algo que nos pueda ayudar a entender este proceso. Te estaría hablando del año 1998 más o menos, 98, 99. En nuestro país se dio un proceso de vender instituciones públicas, privatizarlas, las instituciones públicas. Mira, para que puedas entender este aspecto de información estratégica, ¿no? De los catastros. Entonces, el gobierno de turno debería sanear a estas empresas para poder venderlas, ¿no? Entonces, el que iba a comprar debería encontrar saneado, pues, sus activos y pasivos, ¿no? Como se dice, de una empresa. Entonces, si iba a vender, antes existía una institución que era Electrolima, ¿no? Antes que sea Luz del Sur, ¿no? Electrolima. Y esa empresa iba a ser vendida, iba a ser privatizada. Entonces, dentro de sus activos se tiene, no sé si tú has visto de repente en la calle, hay unas como casitas rosadas eran, que se llamaban subestaciones eléctricas, subestación eléctrica, que eran un procesamiento de la energía, la transformaban para poder distribuirlas a una determinada zona, ¿no? Le llaman subestación eléctrica. Esos eran sus activos de la empresa. Eran como propiedades, en realidad, que se tenía en todos los distritos.
es como tener una vivienda, ¿no? Entonces, ¿cuál era el tema ahí? El tema era de poder saber exactamente cuántas subestaciones tenía esa empresa a nivel de todo Lima. Y además, ¿dónde estaban ubicadas? O sea, habían dos problemas ahí, dos retos. Saber la cantidad, debe ser actualizada, y saber dónde estaban ubicadas. Por ejemplo, antes, dentro del proceso de habilitación urbana, ¿no?, el que hacía la habilitación debería dejar aportes. Y uno de los aportes era dejar lotes para ubicar las subestaciones eléctricas, que iban a dar servicio a toda esa parte de la urbanización. O sea, esos aportes, como esa entidad era del Estado, bueno, se le daba como un aporte al Estado. ¿Qué pasó? Que tuvieron ese problema de que esa información no sabían si estaba actualizada y dónde estaban ubicadas esas subestaciones. De repente había un listado y algunas direcciones con algunos distritos, pero irse a buscar cada una de ellas era el reto, ¿no? Porque una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es constatarlo en la realidad. Entonces, en esos tiempos llegaron a la municipalidad. Yo trabajaba en la municipalidad de San Borja, y justo la municipalidad de San Borja en el año 1996, todavía no existía la ley, se dio un proceso catastral. Y ese proceso catastral casi siguió todo lo que actualmente establece la ley. Poco que nos adelantamos a lo que iba a venir. Generamos una cartografía, en este caso no era en WG24 porque todavía no existía, sino en PESA 56. Y esa cartografía estaba vinculada con la parte gráfica, alfanumérica. O sea, teníamos la parte gráfica y la parte alfanumérica correlacionadas. Y en la limitación de los software, manejábamos un software por ahí que me daba esa vinculación. No sé si tú has escuchado el software ArcGIS, ¿sí? Bueno, en esa época no se llamaba ArcGIS, sino se llamaba ArcView, ¿ya? Pero tenían la misma estructura. Después del ArcView pasó el ArcGIS, ¿ya? Estoy hablando del año 1997, 98. De repente todavía ni nacías. No, ya había nacido. Pero bueno. Entonces, ¿cuál fue el tema? Llegaron a la municipalidad de San Borja. Y después de haber recorrido varias oficinas, esa persona, fueron 2 personas creo, que estaban encargadas de poder verificar esa información. Un poco avanzada ya, llegaron a la oficina de catastro. Una de las primeras municipalidades que tenía una oficina de catastro. Antes no había. Tenía ahí su oficina de catastro. Y hizo una pregunta, justo estábamos ahí, comenzando nuestros pininos de catastro. Y preguntó, un favor, yo necesito saber cuántas subestaciones existen en San Borja y dónde están ubicadas. ¿Están en la capacidad de poder dar esa información? Dijimos, claro que sí. Se sorprendió un poco. ¿Cómo? Sí. ¿Para cuándo lo quiere usted? No sé cuándo lo tendrán. Bueno, como tenemos que atender al público, de repente mañana viene y podemos darle la información ya. Se sorprendió más todavía,
Porque, ¿cómo va? De todo el distrito estoy pidiendo. Claro, de todo el distrito le vamos a dar. ¿Y dónde están ubicadas? También vamos a ubicadas. ¿Qué pasaba? Que esas subestaciones tienen un código de uso. O sea, cuando ya vamos a entrar a ver los procesos de catastro, ahí va un poco que vas a entender más todavía el tema. Tiene su código de uso. Entonces, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Hacer una consulta. A ese programa le decía, ¿no? Ubícame o seleccióname todas las unidades catastrales que tienen este código. Nos manejamos con código. Por eso es que te decía, ¿no? El catastro se acostumbra a manejar códigos porque es una forma más fácil de acceder a la información. Porque yo podría poner subestación o SE, porque también se conoce SE. Entonces había, de repente, como subestación me jalaba unas, como SE me jalaba otras, pero no me jalaba la totalidad. En cambio, por código de uso, había un código de uso de subestación. Digitábamos y nos aparecían en la pantalla todas las selecciones que hemos tenido con relación a ese código de uso. Imprimimos en un listado todas esas unidades y le dimos el plano y la relación. Hubiera visto la alegría que tenía esa, no cabía en su cuerpo, porque imagínate, o sea, si todos los distritos, a eso va el tema, ese preámbulo, si todos los distritos de Lima hubieran tenido su catastro, esa información no se iba a demorar más de un día, de todo Lima, porque todos estaban en la capacidad de poder dar a ese detalle. O sea, no sé si que logró, me imagino que no logró tener esa información de todo Lima, pero al menos se ahorró un distrito y lo pudo ubicar espacialmente. Ahí manejábamos un solo código, el que ahora es código de referencia catastral, porque ese código nos facilitaba. Por eso un poco que los que hemos hecho catastro antes de la ley tenemos bastante nostalgia en que pueda desaparecer ese código. Ese código para nosotros fue el primer enlace que se tenía para poder ubicar la información espacialmente. Ahora, con el avance de los sistemas de información geográfica, posiblemente lo logramos, pero todavía mantenemos ese código de enlace, ¿no? Que es el código de referencia catastral, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros un ejemplo real. Mira, estoy hablando del año 98, ¿no? En el 2004 se dio la ley, incorporaron esta palabra de multifinalitario o multipropósito, que tiene ese espíritu. Ahí no hay nada de impuestos, ahí es manejo de información. ¿Es una fuente de ingresos por la municipalidad? Claro. La municipalidad podría haber, no sé si creo que no vendió porque era del Estado, todavía era del Estado, pero la municipalidad puede dar ese tipo de servicios. Empresas que necesitan, por ejemplo, saber dónde están ubicados, ya no necesitan hacer su catastro. Sedapal hace su catastro, Sedapal hace su propio catastro, para ver el catastro de redes de agua, para ver, le ponen un código y ver qué viviendas tienen o no servicios de agua, ¿no? Mediante código, hacen su propio catastro. Cuando podríamos utilizar la información catastral y evitarnos ese proceso, esos costos, ¿no? La municipalidad podría darle ese servicio, porque tiene la información. Solamente faltaría de repente incorporar algunos parámetros que necesita en este caso esta empresa, ¿no? Pero es una forma de financiamiento que muchas municipalidades no lo ven por ahí, ¿no?
Bien, acá tenemos un cuadrito, perdón, de los catastros multifinalitarios, ¿no? ¿A dónde se quiere llegar? Enfoque integral, dice, ¿no? Eficiencia en servicio. Esa es una muestra de la eficiencia en el servicio, ¿no? Hoy necesito esta información, pues no lo quiero para 3 meses, dentro de 3 meses, lo quiero ahora, ¿ok? Mañana vienes y te lo damos. Ahí está la información. Eficiencia en el servicio. ¿Los catastros nos permiten tener una eficiencia en el servicio? Claro. Tenemos información, podemos brindarla, ¿no? Inversión en catastro en recuperar, dice, la inversión en el catastro es recuperable, claro que es recuperable, ¿no? Recaudación, desarrollo económico local, fiscal, ¿no? Socioeconómico. Vemos ahí todos los aspectos que podemos manejar en el catastro, ¿no? Integración institucional. Dentro del municipio tenemos una serie de oficinas, ¿no? O gerencias. Entonces, esas gerencias deberían estar interconectadas. Y si necesitan información, obtenerla de catastro. Y si ellos manejan información, actualizarla al catastro, ¿no? Una integración jurídico, uso de suelo, estábamos hablando, ¿no? Que podemos ver ahí qué tipo de uso está teniendo ese espacio, ¿no? Ese espacio de ese predio. Planificación, ordenamiento territorial, ¿no? No hay que asustarse de decir, oye, los catastros me dan ordenamiento territorial. Claro que sí, claro que sí. Nos dan los insumos para ver qué cosa está pasando en la realidad. Y sobre esa realidad, mejorarla. Sobre esa realidad, actualizarla, ¿no? Todos los planes de desarrollo. Seguridad jurídica, regularización, recuperación de plusvalía en otros países. Hablan de plusvalías. ¿Qué se puede decir una plusvalía? Es un aumento de valor, ¿no? Un aumento de valor sin haber realizado ninguna modificación para hacer ese aumento de valor. ¿A qué me refiero eso? Creo que hablábamos anteriormente, ¿no? De lo que dicen en otros países. El municipio, ¿dónde debe cobrar? Debe cobrar al suelo. ¿Por qué al suelo? Porque el valor del metro cuadrado en un distrito es distinto al valor del metro cuadrado en otro distrito. ¿Por qué distinto? Por los servicios que da la municipalidad. Ese lote de terreno se encuentra en una calle que está asfaltada, por decirte, que tiene sus veredas, ¿no? Que está bien señalizada, ¿no? Hay un ornato, de repente hay jardines, áreas verdes. Todo eso hace que ese terreno aumente su valor, ¿no? Entonces, ese aumento de valor, el propietario hizo algo, no ha hecho ninguna inversión para poder aumentar su valor. ¿Quién está haciendo? Es la municipalidad. Entonces, hay un mejoramiento de valor. Eso se llama plusvalía, aumento de valor, ¿no? En la cual la municipalidad sí le puede decir al propietario, ¿y sabes qué? Tu metro cuadrado está costando más porque yo estoy invirtiendo acá. Así que págame tus impuestos. Porque tú lo vendes y lo vas a poder recuperar. Tu casa ya no vale 30.000, vale 80.000 dólares, ¿no? Entonces, esa diferencia, bueno, dame una parte a mí, que yo he invertido para que tu casa valga tanto, ¿no? Y hablamos de desarrollo sostenible también, ¿no? Entonces, acá tenemos todos los aspectos que hace el catastro
multifinalitario o multipropósitos, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta última clase de este primer módulo, ¿no? Tenemos acá: el catastro registra los cambios que se producen en el territorio. Bueno, estamos reforzando acá todo lo que hemos estado hablando, ¿no? El catastro registra los cambios que se producen en el territorio. Se redibuja diariamente, identificando las mutaciones que sufren los entornos urbanos, ¿no? Hay una serie de cambios que, en este caso, los catastros van o están en la obligación de registrarlos. Por eso es que se habla que no solamente se debe realizar un proyecto o un proceso de levantamiento catastral, sino de actualización y mantenimiento del catastro, para poder lograr lo que está indicando acá, ¿no? Estas mutaciones se deben a múltiples fuerzas, como son las aplicaciones de los planes urbanos, claro. ¿Cómo podemos ver ahí? De repente hay unas zonas en la cual no está habilitada, ¿no? Unas zonas que hay parcelas, por ejemplo. Entonces, las municipalidades dicen, ¿sabes qué? El crecimiento urbano es tan acelerado de que estas parcelas se están perdiendo. Entonces, vamos a hacer un reconocimiento, porque ya están ahí las viviendas. Vamos a hacer un cambio de la zonificación. Entonces, ahí se podría entrar lo que es la aplicación de los planes urbanos. Se hacen un plan urbano para poder utilizar esas áreas ya no como rurales, sino como urbanas, ¿no? Porque, entonces, al hacer ese cambio de uso, van a haber modificaciones sobre ese territorio, ¿no? La dinámica de los mercados inmobiliarios, lo estamos viendo en nuestro país, ¿no? Cantidad de construcción que existe. No solamente viviendas, tiendas comerciales, oficinas, hoteles, ¿no? Los últimos hoteles son los más altos, los edificios más altos que tenemos acá. Antes, el edificio más alto era el centro cívico, creo que ya lo desplazaron, ¿no? O sea, hay una dinámica de mercados inmobiliarios, de compras y ventas de departamentos, de terrenos, ¿no? Si nos vamos al norte, como decía, una serie de urbanizaciones que están ocupando espacios que antes eran zonas rurales, parcelas agrícolas, que se van perdiendo, ¿no? Por esta dinámica en los mercados inmobiliarios. Las transformaciones de los grupos humanos, ¿no? Los procesos de migración y desplazamiento, asentamientos humanos que se ubican ahí, ¿no? Y que, bueno, los municipios o las entidades del Estado lo reconocen, ¿no? Un poco que he venido así, medio informal, porque he estado en un proyecto, por ejemplo en Villa El Salvador, y veíamos las pistas, veredas, en unas zonas, y me comentaban personas que vivían acá, miren cómo se han beneficiado ellos. Ha habido una invasión hace 2, 3 años, y ahora ya tienen sus pistas, sus veredas, y esas propiedades, antes me decían, estas eran zonas de desmonte, de basura, ¿no? Y antes no daban ni medio por esos terrenos. Pero el poner una pista nada más, ¿cómo se evalúa esas propiedades? ¿No? Entonces, estos procesos de migración y desplazamiento también modifican la parte urbana, ¿no? En todos esos escenarios el catastro toma nota de estos cambios, claro. Estamos un poco siguiendo, indicando lo mismo que estamos viendo, ¿no? Acá tenemos unas imágenes, ¿no? De esos cambios. Por ejemplo, bueno, no se ve muy bien la de acá,
Pero bueno, acá, si te das cuenta, habían áreas, ¿no?, de parcelas agrícolas, y esta es la misma zona, pero en otra fecha, y ya se ve más. Acá predomina la zona agrícola, y acá se va perdiendo y va ganando la zona urbana, ¿no? Acá sí se ve claro, mira, esta parcela, bueno, o este grupo de parcelas que está acá, ¿no? ¿Dónde la identificamos? Acá, mire, es la misma. Pero acá, ¿qué era? Toda la zona agrícola. Pasaron algunos años y mira ahora qué es. Una urbanización. Mira, con sus viviendas, sus parques, sus vías. O sea, se ha perdido, ¿no?, esta fotografía rural, y se ha convertido en una fotografía urbana. Y si vamos de repente a una imagen más actualizada, esto ya se perdió de repente seguro. Si vamos a ver esta misma zona, ahora, actualmente, si tuviéramos una imagen actual de esa zona, posiblemente ya no veríamos ni siquiera estas zonas, sino más bien un crecimiento mayor de la parte urbana, ¿no? Eso es lo que dice acá, ¿no?, que el catastro registra estos cambios. Es importante tener un historial de imágenes para ver cómo ha ido, ¿no?, cambiando en el tiempo esas zonas, para poder, en este caso, dar un respaldo a la información catastral. Un ejemplo de eso, se decía, ¿no?, viene un propietario: ¿por qué me quieren cobrar mayor impuesto? Señor, usted está declarando como terreno sin construir y ya existe una construcción. No, pero esa construcción recién la he construido. A ver, vamos a ver, acá tenemos imágenes que se han tomado hace 3 años. ¿Cuál es su casa? Ahí está, su casa con piscina y todo. ¿Cómo? Ahí está. ¿Qué pueden decir? No pueden decir nada. La imagen, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué te puede decir? Si tienes un respaldo, en este caso, de una información gráfica, una información de imagen, ¿no? No podría decir absolutamente nada en este caso, ¿no? Bien, ahí tenemos esos registros de las modificaciones que existen, en este caso, en una zona rural que se va perdiendo. Eso lo podemos ver más en la parte norte, ¿no? Distrito de Caraballo, Puente Piedra, Comas, ¿no? Vemos ahí esas zonas, San Martín de Porres, que se van perdiendo. El catastro como fuente de información. La razón de ser del catastro es de proveer los datos e información que permitan identificar y analizar los espacios físicos, sus características, su situación jurídica, su potencial económico, ¿no? Un agrupamiento de todos sus aspectos, ¿no? Cuando nosotros manejamos, en este caso, todos esos aspectos, le podemos, o se conoce en otros países como una gestión catastral. En la parte de un espacio físico, bueno, el registro en la parte cartográfica, sus características, el uso, cómo va evolucionando en estas zonas, su situación jurídica, el aspecto de respaldo jurídico y su potencial económico, ¿no? El tema de impuestos, ¿no? Entonces, tenemos ahí los aspectos que se debe manejar en los catastros, ¿no? Todos esos aspectos. En este caso, los
procesos que se han dado modernos ahora de la generación de los catastros, hablamos de punto de control, hablamos de topografía computarizada, imágenes fotogramétricas, levantamiento de información clásica, planos catastrales, ¿no? Toda esta moderna gestión del catastro lo que busca es, en este caso, fortalecer el conocimiento, la ciencia y la tecnología a los procesos y productos catastrales. Toda esa tecnología nos va a permitir, en este caso, reforzar los aspectos, los procesos de estos productos catastrales, mejorando su capacidad para apoyar los procesos de planificación, ordenamiento y uso de los territorios. La tecnología ha servido bastante. Ahora nosotros podemos tener información cartográfica actualizada mediante procesos simplificados, ¿no? Una fotografía aérea, restitución fotogramétrica, me da la precisión necesaria, en este caso, para lo que es el tema catastral, ¿no? Vamos a ver acá, indican que el catastro se afianza como garante ahora geoespacial de los derechos de propiedad inmobiliaria, el uso y su contribución en la estabilidad de las finanzas públicas de los gobiernos locales. O sea, acá hablamos de dos aspectos, ¿no? Un aspecto geoespacial, que habíamos indicado de que en este caso, este aspecto geoespacial me lo da la cartografía. La información alfanumérica vinculada con la parte gráfica me da la ubicación geoespacial, ¿no? Y el tema de finanzas públicas de los gobiernos locales, que no escapa el tema de catastro, es lo que te digo, ¿no? Actualización de la información. Viviendas, según los acabados, pagan un mayor impuesto que otras viviendas. Entonces, lamentablemente, en nuestro país no hay una cultura de tributación. Si es que le puedo sacar la vuelta a la municipalidad, le voy a sacar, ¿no? Si yo puedo pagar menos impuestos, voy a hacer todo lo posible por pagar menos impuestos, aunque eso implique no decir las cosas como son, ¿no? No hay una cultura tributaria. Entonces, al no haber una cultura tributaria, bueno, el catastro emplaza a ese tipo de información. Antes eran, por eso se llamaban autoavalúo. O sea, la misma persona iba y declaraba y valoraba su propiedad. Autoavalúo. Yo mismo evalúo la casa. Ahora no. Ahora los impuestos prediales se hacen básicamente en base a la información catastral, ¿no? Hay todo un proceso de hacer una modificación. O sea, de repente el propietario está declarando de una forma y le manda una resolución indicándole, señor, en un proceso catastral hemos visto que lo que usted está declarando está desactualizado o está incorrecto, ¿no? Le enviamos esta información que es producto del catastro para que usted la valide. Y ahí entraba, ¿no?, lo que decían, ¿no? A veces no dejan ingresar las viviendas, se le hace un aumento de valor. Entonces el propietario dice, ¿sabes qué? Yo no tengo un piso de mármol. ¿De qué es? Pero tampoco de cemento, ¿no? No, es de parqué de repente, ¿no? Porque ya sabe, si no dice cemento, dice, ok, ¿usted no está de acuerdo? Vamos con un técnico, no pague nada, vamos con un técnico y lo verificamos. Entonces, bueno, sí
Sí, acá me olvidé de actualizarlo, pero no es un mármol importado. Ah, ya, bueno, en todo caso, dejamos a media, ¿no? O sea, es una forma de poder, en este caso, actualizar la información, ¿no? Sí. En el caso, por ejemplo, de los levantamientos que hace Cofopri, solo levantan el predio, el sueldo, la edificación. En ese caso no se podría controlar entonces lo que existe. Claro, ¿Cómo se podría hacer? A ver, Cofopri maneja dos procesos, se puede decir, ¿no? Un proceso para lo que es formalización. O sea, dentro del proceso de formalización, su objetivo principal es darle un título de propiedad a un predio que está, en este caso, en posesión de una persona. Dentro de ese proceso, lo que interesa es inscribir el terreno como respaldo para darle un título de propiedad. Entonces, el objetivo en este caso no es un tema tributario, sino un tema de formalización. El predio que no existía legalmente, ahora va a existir. La persona va a llegar a inscribir su propiedad mediante este programa que es de Cofopri. Por ahí maneja el Cofopri su información para lo que es formalización. En el 2008, sí, más o menos en el 2008, a Cofopri le dan, además de las funciones que tenía en el tema urbano y también luego que le dieron el tema rural, del tema de formalización, hacen un convenio. El Banco Mundial escogió 3 instituciones: Cofopri, SUNAR y el IGN. Estas 3 instituciones se iban a complementar para apoyar en procesos catastrales a distritos que por su situación económica no podían afrontar estos procesos catastrales. Entonces dieron 5 años para que Cofopri se encargue de ejecutar los catastros. El IGN se encargue de ampliar la red geodésica nacional, que también iba a servir para la elaboración de los catastros. Y SUNAR, mejorar los procesos registrales para que se pueda incorporar un mayor número de predios, ¿no?, a su base de datos, que era el tema registral. 3 instituciones, ¿no?, bajo un objetivo de poder aplicar, en este caso, los procesos catastrales que se habían dado desde 2004, ¿no? La ley, las diferentes normas técnicas, ¿no?, que se habían dado. Entonces, Cofopri asumió el proceso de levantamiento catastral. En ese proceso sí registraba la construcción. A partir del 2008. Pero para el proceso catastral. Y paralelamente se daba también el tema de formalización. En el tema de formalización seguían el proceso de levantamiento a nivel de lote de terreno. Pero en el proceso catastral sí se incorporó el levantamiento de la parte constructiva. ¿Por qué? Porque los procesos catastrales te pedía que levantes bajo ese escenario. En cambio, el tema de formalización todavía era otra cosa. O sea, se daban 2 procesos paralelos ahí. A veces coincidían que
el catastro y formalización formalizaban un solo espacio, pero en la gran mayoría no coincide, ¿no? Se hacía un catastro y aparte se hacía una formalización en otras zonas, ¿no? Entonces, de tal manera de que se dio una paradójica ahí. COFOPRI, para el tema de formalización, ellos generaban información gráfica en PESAP 56, que como vimos es otro sistema que se daba antes. Y para el tema catastral lo hacía en WGS84. Manejaba dos bases gráficas. Posterior a la ley. Posterior a la ley. ¿Por qué se llegaba a eso? Porque registros públicos en el tema de formalización manejaba, como te dije, una base de datos en PESAP 56. Entonces, COFOPRI todavía seguía produciendo, y estamos hablando de 2008. En el 2011 es que dijeron, ¿te acuerdas? Hasta acá nomás. Estoy hablando de 2008, 2009, 2010, 2011. Recién ahí dijeron hasta acá nomás. En el 2012, bueno, pero todos los procesos catastrales que realizó COFOPRI, lo realizó hasta el 2012, bueno, hasta el 2012 yo estuve participando también ahí, pero después se dio más, 2013, hasta ahora creo que siguen, si no me equivoco, hasta ahora siguen apoyando a algunos distritos en el tema de catastro. Toda la información que se generó a partir del 2008 hasta la fecha en el tema de catastro tiene una base de datos según las normas que está en WGS84. Toda esa información. Entonces, COFOPRI en este caso hizo dos actividades. Un tema de formalización que seguía sus procesos, ¿no?, como se habían dado a nivel de lote, y otro tema un tema catastral que se incorpora a las construcciones. Ahora, para poder incorporar esas construcciones en registro, no es tampoco un trámite automático. Hay un proceso que se llama declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica regulariza las construcciones, ¿no? O sea, mi terreno está inscrito como terreno, valga la redundancia, pero ya existe una construcción. Entonces, el título de propiedad me da el derecho de inscribirlo como terreno. La declaratoria de fábrica me da el derecho de inscribir la construcción, ¿no? Entonces, se estaba dando en COFOPRI un proceso de también regularizar la construcción, pero hay un poco que es más trabajoso, demanda mayor tiempo. Es más fácil cartográficamente levantar el terreno, porque son 4 puntos o 5 puntos, ¿no? Y lo puede hacer mediante procesos fotogramétricos, que levantar las construcciones, que son niveles por niveles, y debes diferenciarlos. O sea, es un proceso más largo. De repente, que por eso es que se llegó a, como se quería tener un tema masivo de regularización, o el tema de formalización, ¿no?, de darle título de propiedad, dijeron, mejor inscribimos primero el terreno, que es lo más fácil. Y dando el terreno, le podemos dar el título. Porque también si se metían al tema de regularizar la construcción, de repente los procesos para inscribir un terreno, por decirte, es un mes, para poder inscribir la construcción, de repente eran 6 meses. Entonces los tiempos no le daba para poder hacer una inscripción masiva. Es por eso que posiblemente COFOPRI solamente llegó hasta nivel de terreno. Pero ahí hay un trabajo todavía pendiente, ¿no? Porque sabemos que eso no es, la información no es real ahí. Existen construcciones sobre ese terreno, hay que actualizarla. Los catastros tienen esa información. O sea que la municipalidad que no tenga una oficina de catastro va a quedar básicamente esa información ahí paralizada. Claro. O sea, hay municipalidades en provincias, por ejemplo,
que su única base gráfica es la base que ha formalizado COFOPRI. Y sobre eso solamente llegan al nivel de terreno. Pero si COFOPRI hizo su catastro, ahí sí va a llegar a nivel de construcción. Y va a figurar la información gráfica en esos procesos. Por ejemplo, yo había trabajado en una municipalidad de provincia, en el departamento de Amazonas. Ya. Ahí COFOPRI hizo el levantamiento de la planimetría, ¿no? Y todos los lotes son lotes sin construir. Claro. También estoy trabajando ahora con el programa de vivienda de techo propio para ese lugar también. Entonces los propietarios, como aparentemente su terreno no tiene ninguna construcción, postulan con eso para el programa de vivienda de techo propio. A pesar que hay construcción. Sí, a pesar. Claro. Yo he visto ahí, incluso como yo soy básicamente el encargado de mandar los planos, conozco algunos que realmente hay construcción ahí. Claro. Entonces, pero es aceptado en mi vivienda porque aparece como que no hay construcción. Y el registro público todavía refuerza esa información porque también en registro no hay. Claro. Sí. Entonces, ahí, bueno, en parte, ¿no? Esa información está muy desactualizada. Esos planos son del año 2006. ¿Qué zona es? ¿Qué lugar? Sí. Es la provincia Rodríguez Mendoza. Rodríguez Mendoza. Ah, ya. Distritos San Nicolás y algunos otros distritos. COFOPRI formalizó ahí la Porque COFOPRI también trabajó en el tema del catastro por esas zonas, pero no sé si exactamente si trabajó ahí. De las zonas donde ha levantado, digamos, información COFOPRI. Chachapoyas, por ejemplo, creo que trabajó. Sí, Chachapoyas también, pero en sí... Catastro, ¿no? Está hablando catastro. Claro, de Chachapoyas sí un catastro, pero de los anexos de Chachapoyas, los otros distritos que también está ahí el tema del techo propio, no tiene. Según los planos que observo, no hay. Todo está como un perímetro nada más del terreno. Por ejemplo, ahí te das cuenta que este programa de techo propio necesita información catastral, ¿no? Claro. Si es una parte de la evaluación, de repente la evaluación es decir, no, si no tienes construcción te apoyo, pero si tienes construcción de repente no te voy a apoyar a ese nivel. Entonces hay mucha gente que está sacando, se puede decir, la vuelta, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo construcción. Ahí está, te lo demuestro. Y registro también dice, sí, es cierto, no tiene construcción. No, falta que llegue, oye, pero ahí vamos a ver en catastro, ¿cómo es? ¿No? Si te das cuenta, la información más real, más actualizada, de mayor confiabilidad, ¿dónde la encuentro? En los catastros. Probablemente tampoco hay catastro en la provincia. Claro. Bueno, ahora tienes trabajo, un trabajo como para poder hacerlo, para poder hacer y mejorar todos esos procesos, ¿no? Ahí tenemos, pues, en este caso, ¿no? La visión del catastro, ¿no? Mira, en el año 92, fíjate, en el año 1992, en la Agenda 21 que se dio en Brasil, ¿no? Trataron el tema de la parte de información de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, en este caso, en 1992, ¿no? Indicaron, dejan clara la importancia de la información territorial, ¿no? Confiable como apoyo a los procesos de toma de decisiones, orientadas a preservar el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. O sea, indican que en este caso, preservar el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible, la información territorial es de suma importancia. Ahí ya estaban planteando, ¿no? Esta nueva visión del catastro. Al final, estos procesos catastrales, ¿qué me dan? Información territorial. O sea, si hablamos de información territorial, hablamos de catastro.
Y si hablamos de catastro, la visión debería ser multipropósitos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a respaldar para poder realizar diferentes proyectos sobre esa información. Todas las entidades que manejan territorio necesitan información catastral. El ejemplo que usted está diciendo también, ¿no? Un proyecto de techo propio necesita información catastral, que es del Ministerio de Vivienda, creo, ¿no? El Ministerio de Vivienda. Entonces, el Ministerio de Vivienda debe apoyarse en las municipalidades, ¿no? Oye, yo voy a hacer en tu distrito un programa de techo propio. ¿Tienes catastro? Sí, bestial, trabajamos juntos, porque yo necesito esa información. Y el distrito se va a beneficiar porque voy a apoyar a los contribuyentes o a los ciudadanos de tu jurisdicción en darle un apoyo. Entonces, ganan todos. Ahí. Las personas van a ver la necesidad del catastro. Entonces, es importante tener eso, ¿no? Claro, mira, el Ministerio de Vivienda necesita ese tipo de información y nosotros no la tenemos. De repente, perdemos un proyecto ahí, ¿no? Porque dice, no tienes, actualiza tu información y vengo después. O haz un catastro y después vengo, ¿no? Hay un proceso, ¿no?, que un poco nos simplifica toda la evolución que ha venido dándose en el tema de catastro. Lo presentan como el concepto de olas, ¿no?, que fue creado por Alvin Toffler en su obra La Tercera Ola, ¿no? Acá no hablaron de tercera ola, sino de cuarta y quinta ola, ¿no? Un poco dándole el refuerzo acá de esta teoría, ¿no? En la primera ola hablamos que los catastros, su objetivo del catastro era el tema de recaudación. O sea, un poco que vemos acá la historia de cómo fue cambiando el concepto del catastro, ¿no?, el concepto catastral. La primera ola era que los catastros eran netamente un proceso de recaudación para los municipios. Hay distritos que todavía en nuestro país están en esta ola, ¿no?, que ven los catastros el tema de recaudación nada más, ¿no? Ahí vemos unos catastros económicos, físicos, ¿no?, cartografía catastral, equidad de impuestos, pero todos por un tema de recaudación, ¿no? La segunda ola, ordenamiento territorial. Ahí ya va cambiando el tema, ¿no? Ahí entró el tema jurídico, tráfico inmobiliario seguro, ¿no? O sea, se incorporaron otros aspectos en el catastro que mejoraron y ya pasamos a un tema netamente de recaudación a un tema de ordenamiento territorial, ¿no? Una tercera ola, incorporan el tema social y ambiental. Ahí estaremos viendo ya planeamientos estratégicos y aquí ya estamos hablando de los catastros multipropósitos, ¿no?, o multifinalitarios. Una cuarta ola, el catastro al 2014, eso se dio en el 2012, ¿no? Perdón, no en el 2012, en 1992 se proyectaban a cómo queremos los catastros al 2014, ya estamos en 2015, pero estos planteamientos se dieron en el 92, a un futuro, ¿cómo se veía? Y vamos a ver si que llegamos a esto. La cuarta ola, catastro al 2014, restricciones, recuperación de inversiones, o sea, los catastros que se financien por sí solos. Nosotros sabemos que los catastros, el realizar un proceso catastral es caro, proceso catastral, pero acá se daban algunas formas de cómo se autofinancian
los municipios para poder hacer el catastro, ¿no? Entonces, la cuarta ola se vio ahí. La quinta ola, alta tecnología. Hablamos de información, en este caso ya toda la información está en tercera dimensión, en desarrollar base de datos que podamos colgarlo al intranet e internet, ¿no? Llegar a un catastro que podamos tener acceso todo. En algunos países de Europa, si de repente te interesa un poco más profundizar esto, ingresa a España o Alemania y tú puedes hacer consultas de su información catastral. Su información catastral está colgada, ¿no?, a uso del público. Entonces, llegamos a este nivel, pues, un catastro que está en algunos municipios de acá. Tenemos alguna información, no toda la información catastral, pero sí ya tenemos alguna información. Por ejemplo, si yo quiero saber la zonificación de un predio, voy a entro a su página web, por ejemplo, la Municipalidad de San Martín, de Miraflores, y ahí me aparece, ¿no?, ese tipo de información. Ese es el cambio de mentalidad de las municipalidades, de brindar al usuario las mejores, la información adecuada en un menor esfuerzo. O sea, antes, para saber la zonificación tenía que ser una cola, ¿no?, para llegar ahí y preguntar ¿cuál es la zonificación de mi vivienda? Y te le decía. Ahora no, entras cómodamente en tu casa, ingresas y ahí vas a poder ver. O sea, a ese nivel queremos. Pero no solamente el tema de zonificación, sino toda la información catastral que sea de uso público, ¿no?, de poder tener un acceso a ese tipo de información. Un poco tratando el tema de zonificación, ¿cómo se reconoce en este caso si la edificación en la primera planta es comercio y la segunda, tercera, cuarta, no sé, sea vivienda? Bueno, dentro de las... ¿Cuál es la zonificación que prima, ¿no?, o que aparece en el plano de zonificación? Porque el plano de zonificación es una mancha, ¿no? Claro, dentro de la zonificación hay algunas excepciones a esa zonificación. Por decirte, si la vivienda está en una esquina, supongamos, mi zonificación me dice que puedo construir 3 pisos o 2 pisos, ¿no? Pero si está en esquina, puedo construir a 3 o 4 piso. Hay una excepción ahí. Si mi lote está frente a un parque, por estar frente al parque, puedo construir mayor edificación. Lo que tú dices, ¿no? Si son viviendas y son pequeños comercios, bodegas, me permiten poder tener esa bodega, ¿no? Es distinto, por ejemplo, si todo el terreno son de oficinas. De repente la zonificación ahí no me permite. ¿Por qué? Porque hay zonas que sí permiten ese tipo de uso, generalmente en avenidas, ¿no? El uso comercial se da en avenidas, ¿no? Más bien ahí al contrario, yo tengo un uso comercial, no puedo tener un departamento ahí, ¿no?, por el uso. Pero eso se hace una planificación y la zonificación te va a indicar cuál es el uso. Es por eso que, por ejemplo, cuando uno quiere construir, ¿no?, ¿qué es lo primero que debe pedir? Certificado de parámetros urbanísticos. Ahí me van a indicar qué cosa puedo construir, hasta cuántos pisos, cuánto de área libre debo dejar y todo eso, ¿no? Parámetros urbanísticos. Ese es el documento que me permite poder tener, no la idea, sino claramente qué cosa puedo construir ahí, ¿no? Certificado de parámetros urbanísticos. Ahora, la zonificación no es estática, sino es cambiante, ¿no? Es cambiante. Yo puedo particularmente solicitar un cambio de zonificación, ¿no? Y me dan por mi lote, si es que he seguido y si es que se puede, ¿no?
o puede hacer un cambio de zonificación de todo un espacio territorial. Por ejemplo, justo hoy día, a tu pregunta, estamos haciendo un proyecto, ¿no?, de cambio de zonificación, pero masivo, de una determinada zona. Por ejemplo, habrán por ahí unas 5.000 viviendas, o un poco más, ¿no? Entonces, estamos haciendo un cambio de zonificación. Eso implica hacer todo un proceso. Hemos estado colocando puntos de control para poder hacer luego un levantamiento topográfico de esa zona, tener la cartografía actualizada para que otros profesionales como información manejen eso y proyecten unos cambios de zonificación. Ahí son zonas, por ejemplo, que dice son zonas agrícolas, cuando ya no hay nada de agrícola ahí. Son almacenes, grandes almacenes de diferentes empresas grandes, ¿no? Son lotes de vivienda, inclusive. Hay una zona de cementerio que ya no, que el cementerio ha quedado reducido. Entonces ahí se necesita un cambio de zonificación. O sea, ¿por qué? Porque esa zonificación ya no refleja la realidad. El municipio ha tenido que mandar a hacer eso, ¿por qué? Porque no tiene un catastro. Si tuviera un catastro se evitaría la etapa de actualización de la cartografía y el uso. Claro, los profesionales que quieren hacer un cambio ya tendrían la información. ¿Por qué? Porque el catastro lo dio. Entonces, a partir de ahí comienzo a proyectar los cambios de zonificación. Pero como no tienen, tenemos que colocar puntos de control, hacer cartografía, incorporar dentro de la cartografía, incorporar el uso, y luego de eso, ese es el diagnóstico, esa es la realidad. Ahora, ya, ¿cómo mejoramos esto? Ya, la realidad es esto, la zonificación es esto, no es igual. Entonces, ya que en base a esta información vamos a mejorar y vamos a hacer un cambio de zonificación, ¿no? Un cambio de zonificación. Ahí tenemos eso, ¿no? El catastro contemporáneo tiene un carácter multipropósito. Seguimos ahí, ¿no? Un poco reforzando la idea. Multifuncional o multifinalitario. Son sinónimos, ¿no? Multipropósito, multifuncional o multifinalitario. Cumple distintas y complementarias funciones o tareas respecto de políticas públicas, la gobernabilidad del territorio y la gestión de recursos, ¿no? Hay una serie de políticas que cumplen. El catastro ha pasado a convertirse en un instrumento de provisión de información útil para la toma de decisiones. Si seguimos reforzando, ¿no? Catastro, información, toma de decisiones, ¿no? La planeación del desarrollo y la gestión sustentable del territorio. Un poco que involucra todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Contribuciones del catastro. O sea, ya sacándolo un poco del, no solamente el tema de recaudación, sino los otros aspectos. Contribución del catastro a las políticas públicas. La contribución del catastro a las políticas públicas constituye una de sus principales funciones, indican ahí, ¿no? Y es en esos escenarios territoriales municipales donde el catastro mejor la cumple. ¿En qué términos? En términos de su servicio a la función fiscal y tributaria, los valores calculados para los predios urbanos y rurales en el proceso del avalúo catastral. Ahí estamos viendo el aspecto de financiamiento de las municipalidades, de los recursos, ¿no? Contribuye a la base de gravamen, gravable, ¿no? Sobre
la que se aplica a las tarifas del impuesto predial, ¿no? La información catastral contribuye al diseño de su asignación equitativa, permitiendo además el control y gestión de inversiones, ayudas y subvenciones públicas. Entonces, resumiendo, la contribución de catastro a la política pública es el tema de financiamiento, de dar un valor real a la propiedad, ¿no? Y de dar un valor equitativo, o sea, más tienes, más pagas, menos tienes, menos pagas, ¿no? Aunque, como he dado mi punto de vista, habría que profundizar el tema del impuesto predial, ¿no? Si yo construyo con mi plata 2, 3, 4 pisos, me dices, además de que yo he gastado mi plata, me dice el municipalidad, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagarme a mí también por tus mejoras que has hecho, pero entonces mejor no hago nada, ¿no? Entonces, es discutible eso, discutible, ¿no? Contribución de catastro a las políticas de ordenamiento y desarrollo territorial. Bueno, acá tenemos ya varios ejemplos que hemos dado, ¿no? Dispone de base de datos y de la cartografía asociados a la infraestructura de datos espaciales, sistema de información geográfica, tenemos ahí, posibilita generar insumos para la comprensión acerca de las dinámicas y estructuras del crecimiento, o sea, por dónde está creciendo la ciudad. El catastro me da una radiografía, ¿sabes qué? Por acá están creciendo la ciudad. Así es que o controlas o regularizas ese crecimiento, ¿no? Entonces, nos da esa posibilidad. Proporciona información de la conformación espacial, urbana y regional, ¿no? Entonces, ese es el aspecto de ordenamiento territorial. La parte cartográfica nos apoya bastante. La parte de levantamiento de la información cartográficos, tenemos un gran respaldo ahí. Y además, que esa información cartográfica tenga información alfanumérica, ya, nos da toda la información, ¿no? Desarrollo rural, ¿no? La clasificación de las tierras, eso es ya tenemos catastro rural. Existen una serie de fichas que ya no le dan mucha importancia a las construcciones, sino al uso del terreno. ¿Qué estás sembrando ahí, no? ¿Cuál es tu forma de regadío, no? ¿Quién proporciona el agua para el regado de ese producto, no? Son otros aspectos, ¿no? Clasificación de tierras en términos de uso de productividad natural, estimación de la vocación al uso actual, potencial, ¿no? Todo el tema rural, ¿no? Que nos dan acá en este aspecto de políticas de desarrollo rural, ¿no? Contribución de catastro en saneamiento, titulación y registro y seguridad jurídica de la propiedad. Bueno, un ejemplo de esto es COFOPRI, ¿no? Antes de titular, COFOPRI genera una base cartográfica. Y sobre la base cartográfica, ellos titulan, ¿no? Entonces, ahora se vinculaba y decían, ¿sabes qué? COFOPRI, primero es catastro, y en base a ese catastro te va a dar el diagnóstico de qué propiedades están inscritas y qué propiedades no están inscritas, porque dentro de los procesos de formalización, COFOPRI hacía una evaluación de si convenía, en el mejor del concepto de las palabras, entrar ahí a formalizar o no. Entonces, ¿cuáles eran los parámetros que me daban tomar la decisión de entrar a formalizar eso? Uno de los parámetros era de ver cuántas viviendas todavía no están formalizadas sobre ese espacio. O sea, si yo tenía un espacio donde más del 80% está regularizado, ya no entraba ahí, pues, ya. En cambio, si tenía un espacio donde
Más bien, al contrario, el 20% nada más está formalizado. Ahí entramos a hacer los procesos. ¿El catastro me da eso? Claro que te da, porque dentro del proceso catastral hay una parte donde se establece ahí, ¿el predio está inscrito o no en registros públicos? Sí. ¿Cuál es su partida registral? Y se pone su partida registral. Si yo tengo un catastro confiable, entonces voy a la base de datos, ¿sabes qué? Seleccióname todos los predios que están inscritos. Y como te digo hoy, no solamente va a salir el listado de los predios inscritos, sino dónde están esos predios. ¿Por qué? Porque está vinculado. La base alfanumérica está vinculada a la base gráfica. Entonces, eso nos proporciona, en este caso, el catastro, ¿no? El catastro. Implementación de un catastro multifuncional implica un cambio de paradigma para sus administradores. Claro, exige nuevas relaciones entre los sectores públicos y privados. Es un cambio de mentalidad. De decir, oye, ¿sabes qué? La información catastral es mía y no la comparto. Me ha costado hacer esto. No, hay que cambiar. Más bien, hay que abrir esa información y compartirla con el sector público y privado y alimentar más bien esa información actualizándose con información que estos sectores también producen. Para que un catastro, ¿no?, sea realmente multifinalitario, es necesario integrar todas las instituciones que trabajan el nivel territorial. Ese aspecto lo hemos ganado en la parte cartográfica, ¿no? Que te decía, ¿no? Cualquier institución que genere información catastral debe partir de los puntos de control geodésico. Y si partimos, entonces cualquier institución que levante se puede incorporar. Se puede incorporar porque estamos partiendo de puntos que están en la red, ¿no? No es la institución catastral quien debe disponer de la totalidad de los datos en su sistema, sino que su base territorial debe ser tomada como referencia para relacionar todos los datos administrados por las instituciones que generan y requieren información territorial. ¿Qué dice esto de acá? Lo que decía, mi base de datos debe estar preparada para que se pueda incorporar información. Debe ser una base de datos bien estructurada para que distintas instituciones puedan aportar con su información a esta base de datos, para que sea una base de datos totalmente actualizada y que tenga no solamente información catastral, sino información de todo. Pero lo que dice acá, dice que el catastro no es que debe levantar toda esa información, sino que su base de datos estén preparadas para que se puedan incorporar de otros sectores, ¿no? De otras instituciones. Tenemos acá, se debe interconectar todas ellas a través de la base cartográfica, ¿no?, única, oficial del catastro, y la nomenclatura catastral de cada lote. Tenemos una base de datos única, ¿no? Solo así es posible extraer, ¿no?, y cruzar datos que provienen de múltiples orígenes, ¿no? Entonces tenemos ahí ese tipo de información, ¿no? Información que en este caso nos proporciona la información catastral. Ojalá que me pueda alcanzar en estos 15 minutos. Quisiera compartir una información, ¿no? Quisiera compartir una información que vamos a ver acá, en la cual, como ven, un catastro multifinalitario, multipropósito en otros lugares, ¿no? Hay dos videos
de un instituto Lincoln que maneja bastante el tema territorial, ¿no? Y dentro del tema territorial maneja el tema catastral. Entonces, vamos a ver espero que me alcance estos dos videitos, ¿no? Para comentarlos posteriormente. Al final del siglo pasado, cuando ocurrió la ECO 94 en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, y Habitat 2 de Naciones Unidas. De lo que estamos comentando, ¿no? En grandes eventos internacionales se habló mucho de desarrollo sostenible y se sostiene con énfasis que el desarrollo sostenible solo se consigue si atendemos a las necesidades sociales y preservamos el medio ambiente. Todo ocurre en algún lugar, es decir, la familia se desarrolla en algún lugar y los hechos ambientales ocurren en algún lugar. Es evidente que el catastro tiene alguna relación con esas nuevas variables que tienen que ser atendidas por la administración pública. Por lo tanto, el catastro ampliaría de esa forma aún más el campo de informaciones que debe registrar, procesar y sobre todo mantener actualizado. Transformamos entonces a los catastros en multifinalitarios, pues los datos comienzan a ser útiles para varios usuarios. Y más aún, los catastros realmente multifinalitarios son aquellos que dan apoyo a no solo múltiples usuarios, sino múltiples fines. El concepto de multifinalidad no ha sido muy bien interpretado en realidad por los técnicos y los administradores. Es un concepto que ha venido con cierta velocidad y por lo tanto consideramos modestamente que es un producto de la falta de desarrollo de catastros multifinalitarios. La falta de comprensión del concepto ha incomodado de alguna forma la evolución de los catastros. Probablemente el error de interpretación ha hecho con que no encontremos en América Latina un municipio siquiera que tenga un catastro realmente consolidado en términos multifinalitarios. La idea inicial de los administradores fue que el catastro, con el modelo económico, físico, jurídico que estaba instalado desde la época de la conquista, incorpore las variables sociales y ambientales, que en la gran mayoría de los municipios latinoamericanos corresponde a otras secretarías o a otras direcciones municipales. Hubo una suerte de celos entre un administrador y otro que pensaba que perdería el poder por no detener los datos. En realidad, consideramos que el catastro es realmente multifinalitario cuando, por un lado, el modelo tradicional físico, geométrico, económico, jurídico, mantiene y genera una base cartográfica común para todos y una identificación clara y precisa para cada una de las parcelas, mientras que otros organismos como direcciones o secretarías municipales mantienen sus datos referidos siempre a esa base cartográfica y ese identificador único. A ese proceso de instalación de catastros multifinalitarios tenemos que sumar la decisión administrativa de hacer un manejo de los datos de forma centralizada o descentralizada. Eso tiene que ver también con la realidad jurídica de cada país. Sabemos que dentro de América Latina la gran mayoría de los países es unitaria, es decir, tiene gobiernos centrales. Brasil, Argentina, Venezuela, México son países federales donde los poderes, entre muchos, en algunos de ellos, se ha descentralizado el catastro para las provincias o los estados. Veamos entonces que hay una decisión muy importante, no solo para los administradores públicos, sino también para los organismos que financian recursos para actualización o estructuración de los catastros, en decidir hacerlo de forma centralizada o descentralizada. La descentralización en realidad ha causado algunos inconvenientes en algunos municipios, pues lo que falta no es equipos y software, lo que falta es gente. La gran dificultad que sentimos en los países latinoamericanos es la falta de personas realmente preparadas para comprender ese mundo complejo, pero el grado de complejidad depende de cómo fue estructurado, ese mundo complejo, como decíamos, del catastro multifinalitario. Lo que hablaron, ¿no? O sea, el catastro también, para que sea multifinalitario, multipropósito, necesita de profesionales que tengan esa visión, que estén preparados para poder darle esa visión.
tenemos las leyes, tenemos las normas técnicas que nos dan el respaldo, pero lo que hablaban, ¿no? En provincias son escasos los profesionales que puedan manejar ese aspecto del catastro. El desarrollo de ese aspecto del catastro es que hace en nuestro país un poco un freno de no tener la capacidad de poder asistir a todas las municipalidades bajo esta nueva visión del catastro. Y es más, el poder desarrollar procesos catastrales según las normas, según las directivas, ¿no?, que debemos cumplir a la fecha. Entonces, ahí hablaban de profesionales, ¿no? Un poco vamos a ver, ya cerrando esta parte de acá, ¿no? Vamos a poner la pantalla completa. Vamos a poner pantalla completa para a ver, que se pueda ver mejor. ¿Qué profesionales debe tener los catastros para que llegar al poder hacer profesionales del catastro multifinalitarios? Como decíamos, las dificultades del desarrollo o de la popularización del catastro multifinalitario radican en gran medida en la falta de profesionales que consigan concretar la obra catastral en multifinalidad. ¿Cuál sería el perfil del profesional o en realidad del equipo de profesionales que trabaja en un catastro multifinalitario? Bueno, queda muy claro que si lo que necesitamos en primera instancia es consolidar una base cartográfica común para todas las instituciones que van a participar aportando datos y extrayendo informaciones del catastro multifinalitario, necesitamos profesionales que conozcan muy bien del área métrica, es decir, que sepan decidir con qué herramientas de la llamada geomática, de las áreas de medición, puedo contar para obtener el mapa exactamente que necesito. O sea, profesionales relacionados al tema cartográfico, ¿no? De levantamiento de información, de instrumentos, de metodología, que nos lleve a realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Un perfil de profesional, ¿no? Como sabemos, una de las más conocidas y antiguas es la topografía, que es la ciencia que estudia métodos e instrumentos para describir el territorio. El instrumento tradicional de la topografía es el teodolito y la cinta, más en esta coyuntura actual lo que más se utiliza son las estaciones totales, que son instrumentos que contemplan la medición de ángulos y distancias de forma electrónica y que internamente ya calculan las coordenadas de cada uno de los puntos levantados. La topografía presenta como gran ventaja alta precisión, pero como dificultad la necesidad de entrar en cada uno de los terrenos, en cada una de las parcelas catastrales, lo cual no siempre es muy simple dentro del ámbito urbano. Por eso fue desarrollado, desde que surgió la fotografía en 1839, una nueva ciencia denominada fotogrametría, que permite obtener medidas confiables encima de fotografías aéreas. Claro que no son fotografías cualesquiera, son fotografías métricamente confiables, procesadas en instrumentos fotogramétricos de alta precisión. En la ley que tenemos nosotros establecen esos dos métodos: método directo, topografía; métodos indirectos, fotogrametría, imágenes satelitales, ¿no? La fotogrametría, de la misma forma o de forma similar que la topografía, permite generar bases cartográficas útiles para el catastro. Además, en los últimos años ha surgido y está con un uso cada vez más amplio el sistema de posicionamiento global, que permite determinar coordenadas de puntos a partir de antenas que reciben señales de satélites controlados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero que permiten sin prácticamente restricciones obtener coordenadas confiables que pueden ser utilizadas en la confección de los mapas catastrales. Una vez que tenemos la base cartográfica elaborada sea por topografía, por fotogrametría o con apoyo a GPS, necesitamos también conocer de las ciencias naturales. Algún profesional tiene que entender claramente cómo es la hidrografía,
cómo es la vegetación de la región, cómo son los suelos, cómo son la geología, cómo son los minerales que están en esa región. Ahí estamos viendo catastro multipropósito, ¿no? Por eso que establecen ese tipo de profesional, para que pueda manejar ese tipo de información, que no necesariamente lo genera en el proceso catastral, pero sí posiblemente otras instituciones que manejan ese tipo de información puedan incorporarse al catastro, ¿no? Pues, como veremos más adelante, en el planeamiento urbano, todas ellas son necesarias. Y si realmente queremos dar multifinalidad al catastro, debemos representar debidamente las aguas, la vegetación y los minerales y los suelos que existen en ese ámbito urbano para tomar decisiones. También, y remontándonos al primer escalón del catastro, necesitamos conocer claramente ciencias económicas, pues tendremos que darle valor a los inmuebles. Y es importante recordar que el valor catastral no es el mismo, aunque debería ser, que el valor comercial. También es necesario conocer cómo se procesan los datos correspondientes a los valores de los inmuebles para calcular el impuesto territorial. Es decir, alguien del equipo que trabaje en el catastro multifinalitario tiene que conocer muy bien y con buena precisión cómo se define la parte económica de las parcelas. También es necesario que alguien conozca con buena claridad cuál es la relación del hombre, sería el ciudadano, con la tierra, que es la parcela en el catastro, cuál es la relación jurídica entre ellos. Existe un derecho real de propiedad, existe una posesión, existen restricciones encima de esa parcela, existen algún tipo de limitación. Solamente las personas que tienen una formación sólida en el área jurídica, que conocen las leyes de fondo y las leyes y decretos complementares, consiguen decir con claridad para los equipos de catastro cómo es la relación hombre-naturaleza. Si conseguimos entonces implementar un catastro multifinalitario, podremos dar atención a las cuatro, o por lo menos 4 grandes áreas dentro de las que el Lincoln Institute se preocupa en el desarrollo urbano, como es desarrollar grandes planeamientos urbanos, atender a los asentamientos irregulares que generan mercados irregulares de tierras que normalmente, como veremos, no son contemplados por los catastros. Nos permitirán identificar cuando hay incrementos de valor y cómo esas plusvalías o más valías pueden ser recuperadas para el financiamiento de las ciudades, y finalmente cómo los impuestos deben ser cobrados de forma más equitativa. El punto en este momento es cómo hacemos para interligar instituciones que tienen datos de diferentes áreas para que estos datos se integren y consigamos un desarrollo urbano mucho más acorde con lo que las ciudades latinoamericanas necesitan. Bueno, ahí tuvimos un poco cerrando el tema, ¿no? Este importante, estos pequeños videos que nos dan pues una idea de cómo ven en otros países el tema de multipropósitos, ¿no? Que lo estamos viendo nosotros ahora también acá. Entonces, esa es la idea, de que cambiemos ese paradigma de los conceptos catastrales a este nuevo paradigma de un catastro multipropósito, multifinalitarios, y que estemos preparados para poder manejar y tener en este caso esos aspectos, ¿no? Bueno, de esta forma estamos terminando el primer módulo, ¿ya? Que es, se puede decir, básicamente ha sido un módulo de introducción, ¿no? Para ya luego ver otros procesos catastrales, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, suerte en la evaluación.